Hola, ¿qué tal? En esta clase lo que vamos a hacer es retomar los conceptos de interior, clausura y convergencia, o sea, el límite de sucesiones, que ya trabajamos anteriormente en R con la topología usual. Lo que vamos a hacer es generalizar los espacios cualesquiera y probar alguna propiedad. También lo que vamos a hacer es definirlos por básicos. Bien, el recorrido que vamos a hacer es el siguiente. En primer lugar, vamos a trabajar, como anticipaba, con las definiciones y algunos comentarios sobre el interior, clausura y derivado de un conjunto. Lo mismo con la convergencia, límite de sucesiones. Y por último, lo que vamos a hacer es probar, digamos, definiciones para estos conceptos, ya no en términos de abiertos, sino en términos de básicos y de bolas en casos de espacios métricos. Empezamos con el interior. Voy a hacer un recorrido un poco rápido porque los conceptos son los mismos que ya conocen. Si tenemos en todos los casos, acá no está, pero está en las notas, X, tau es un espacio topológico. Si tenemos un conjunto A en X y un elemento A de X, definimos el conjunto interior de dos formas que son equivalentes. Y básicamente sería A es un punto interior de A si existe un entorno de A, o sea, A, U sub A, perdón, pertenece a la topología tau, o sea que es un abierto y la condición A pertenece a U sub A, nos está diciendo que es un entorno de A, o sea que existe un entorno de A incluido en el conjunto A. O lo que es lo mismo, el interior de A se puede definir como la unión de todos los conjuntos abiertos que están incluidos en A. A partir de esto tenemos algunas observaciones. El interior de X es X y el interior del vacío es vacío. Esto pasa en cualquier espacio topológico, así como todas estas observaciones. Un conjunto es abierto, o sea, pertenece a la topología, sí, solo sí, su interior coincide con sí mismo. Por otro lado, el interior de un conjunto está incluido en dicho conjunto y esto lo que nos da es una pauta o un método para estudiar el interior cuando se nos pida, dada una topología, se nos pide estudiar el interior. Esta inclusión lo que nos está diciendo, entre otras cosas, es que los candidatos a ser puntos interiores están dentro del conjunto A. O sea que cuando inicie mi búsqueda de puntos interiores voy a buscar solamente dentro de A, porque fuera de A o en el complemento de A no hay puntos interiores. A partir de lo anterior, digamos, juntando la condición necesaria y suficiente del apartado 2 y esta inclusión que se da, digamos, por naturaleza del interior, podemos decir que un conjunto es abierto si él mismo está incluido en su interior. Fíjense que esta inclusión y esta igualdad son equivalentes porque una de las dos igualdades, bueno, se cumple siempre. Bueno, a partir de la equivalencia anterior, podemos establecer otra definición o condición necesaria y suficiente para que un conjunto sea abierto, que básicamente este sí solo sí, digamos, traduce la condición esta de decir todos los puntos de A son interiores de A. Por otro lado, el interior de A es un conjunto abierto y además es el mayor abierto que está incluido en el conjunto A. ¿Sí? Básicamente esto es culpa de que el interior es la unión de todos los conjuntos abiertos incluido en A, y por ser una unión de abiertos, es abierto. Y ahora, por ser el interior un conjunto abierto, lo que podemos decir es que el interior del interior de A coincide con el interior de A. Esto sería como poner el interior de un conjunto abierto es el mismo conjunto. Sobre la clausura del conjunto A, también tenemos un conjunto A incluido en X, un elemento A del conjunto X, y definimos la clausura también por dos condiciones necesarias y suficientes, dos condiciones equivalentes, y ya probamos antes que eran equivalentes. A es un punto adherente o está en la clausura de A si todos los entornos de A cortan al conjunto A. O lo que es lo mismo, la clausura de A, el conjunto clausura de A, es la intersección de todos los conjuntos cerrados que contienen al conjunto A. Observaciones similares a las que hicimos para el interior. La clausura de X coincide con X y
la clausura del vacío es el propio vacío. Por otro lado, un conjunto de cerrados si solo sí coincide con su clausura. Esta inclusión es justo al revés, digamos, de la del interior. Un conjunto A está incluido en su clausura y como consecuencia, frente a un ejercicio donde nos pidan hallar la clausura de un conjunto, bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, los elementos de A ya pertenecen a la clausura por esta inclusión y lo que debemos hacer es buscar si fuera de, de A, o sea, en el complemento hay elementos de la clausura, ¿sí? Pero ya por defecto tenemos los elementos de A que son adherentes. Por lo anterior, igual que antes, hicimos para los abiertos, podemos decir que un conjunto es cerrado si su clausura está incluida en él. ¿Tá? Por otro lado, por ser intersección de cerrados, la clausura es un conjunto cerrado y, más aún, es el menor cerrado que contiene al A. Esto quiere decir, si A está incluido en algún conjunto cerrado, necesariamente como el conjunto clausura de A es el más chico, necesariamente la clausura está incluido en ese otro cerrado. O lo que es lo mismo, cualquier cerrado que contenga al A va a ser más grande que la clausura. Eh, lo mismo que hicimos para la clausura, para el interior, la clausura de la clausura, digamos, coincide con la clausura y esto es por ser la clausura de A cerrado, sería la clausura de el conjunto clausura, es el mismo conjunto, o sea, la clausura de A. Y por último, se define, apelando a la clausura, la densidad, y se dice que un conjunto es denso si su clausura coincide con todo el espacio X. Y respecto a los puntos de acumulación que antes los definimos en un práctico, tenemos que un punto A eh, es un punto de acumulación del conjunto A o pertenece al derivado de A si todos los entornos de A cortan al conjunto A en un punto diferente del A. ¿Tá? Es decir, lo que no pasa es que hayan entornos que corten solamente en el punto A. ¿Tá? Observaciones respecto a la definición de punto de acumulación. Como ya dije, los elementos del derivado se llaman punto de acumulación. Por la propia definición, tenemos que el derivado está incluido en la clausura, y esto es básicamente porque si todos los entornos de A cortan en algo distinto de A, del elemento A, necesariamente todos los entornos de A cortan al conjunto A. Y esto significa que, bueno, que son los elementos del derivado son también elementos de la clausura. Por otro lado, los elementos de este conjunto, sería la diferencia entre A y su derivado, reciben el nombre de puntos aislados. Esto quiere decir, los puntos aislados del conjunto A son los elementos de A, o sea que los puntos aislados son necesariamente elementos del conjunto A original, pero que no son puntos de acumulación. Que este conjunto no siempre es no vacío, puede haber conjuntos sin puntos aislados. Lo que se puede probar a partir de esa definición es que un punto A es aislado del conjunto A si existe algún entorno de A que corta al conjunto A solamente en el A. Lo que antes, con la topología usual, diríamos, existe una bola de centro A que corta al conjunto solo en su centro. Acá los entornos no tienen centro necesariamente, o sea que eh, bueno, ahora, si anotamos usando ICE de A al conjunto de puntos aislados, y ya voy a anticipar que esta es una notación que inventé para expresar una relación, no es una notación que exista en ningún libro. Entonces, lo que tenemos es que la clausura de A es la unión del derivado de A y ICE de A, o sea, los puntos de acumulación, unión, los puntos aislados. Y dicha unión es disjunta. Esto lo que quiere decir es que necesariamente los puntos adherentes de la clausura de A necesariamente son o puntos de acumulación o puntos aislados, pero no son ninguna de las dos cosas a la misma vez. Es decir, no existen puntos al mismo tiempo que sean aislados y de acumulación. Y esto es básicamente por la propia definición. ¿Tá? Ahora,
Cuando todos los puntos de un conjunto son aislados, el conjunto recibe el nombre de conjunto discreto. ¿Tá? Ahora, una confusión clásica sería que si todos los puntos de, de un conjunto son aislados, o sea, es discreto, el conjunto no tiene puntos de acumulación y esto es falso. ¿Tá? Lo que quiere decir que los puntos, que todos los puntos de un conjunto sean aislados, quiere decir que en caso de haber puntos de acumulación, no pertenecen al conjunto, están en el complemento de A. O lo que es lo mismo, el derivado de A cortado o intersecado con el A es vacío. Son disjuntos el derivado y el A. Ahora, lo que sí es verdad es que en caso de que el derivado de un conjunto sea vacío, necesariamente el conjunto es discreto. Ahora, antes de pasar a las sucesiones, lo que vamos a probar es una relación entre clausura y puntos de acumulación. Ya vimos que todos los puntos de acumulación pertenecen a clausura, pero lo que vamos a probar ahora es una forma de expresar la clausura en función de los puntos de acumulación y esto nos va a permitir obtener una nueva definición de conjunto cerrado en función de los puntos de acumulación. Más precisamente lo que vamos a probar es que la clausura de un conjunto A es igual al conjunto A unión sus puntos de acumulación, que como ya dijimos, este A' podría tener elementos de A y elementos fuera del A. ¿Tá? Eh, por eso la unión no necesariamente va a ser disjunta, a diferencia de lo que pasaba con los puntos de acumulación y los aislados. Y lo que vamos a probar en segundo lugar, que un conjunto es cerrado si y solo si contiene a todos sus puntos de acumulación. La demostración. Empecemos por el directo. Básicamente le llamo directo porque tenemos que probar una doble inclusión. El directo sería probar que la clausura está incluida en esta unión y el recíproco sería probar que la unión está incluida en la clausura. Para probar el directo, lo que hacemos es considerar, como para casi cualquier inclusión, un elemento de la clausura y tenemos que probar que pertenece también a la unión de A con su derivado. Entonces, lo hacemos por el principio del tercero excluido. Es decir, vamos a ver qué pasa si el X pertenece a la A y si el X no pertenece a la A. Esto quizás le recuerde a la propiedad, a la demostración de la propiedad jankeliana. Si A por B es cero, entonces A es cero o B es cero. ¿Qué se hace en ese caso? En caso de que la es cero, no hay nada más que probar. Si el A no es cero, habría que probar que entonces el B es cero. Y acá hacemos lo mismo. Si el X, este que consideramos en la clausura, ya pertenece al conjunto A, no hay nada más que probar. ¿Qué hacemos ahora? Si el X no pertenece al conjunto A, entonces tendríamos que probar que X pertenece al derivado de A. Entonces, vamos a esa prueba. Si el X no pertenece al conjunto A, lo que sí sabemos es que X pertenece a la clausura de A. ¿Tá? Esto implica que todos los entornos de X cortan al A. Pero, atención, lo cortan en algún punto distinto del X. Quiere decir, en la intersección del uso X y del A no puede estar el elemento X porque ya dijimos antes que el X no es elemento de A. Ahora, si todos los entornos de X cortan al A en un elemento distinto de X, esto significa que X elemento es un punto de acumulación de A. O sea, de estas dos cosas, lo que terminamos probando es que necesariamente cualquier elemento de la clausura de A pertenece a la A o a su derivado, o entonces pertenece a la unión de A y su derivado. Ahora, el recíproco es más inmediato porque nosotros tenemos que probar que esta unión está incluida en la clausura de A. Ahora, lo que tenemos es que cada uno de estos dos conjuntos, el A y el A', están incluidos en la clausura. Y si, digamos, tenemos A' incluido en la clausura de A incluido en la clausura de A, unimos miembro a miembro estas dos inclusiones, ¿tá? Y por la monotonía, lo que nos queda es que esa unión está incluida en la clausura de A. Y eso es justo lo que queríamos probar. Ahora, lo que queremos probar es que un conjunto cerrado, si, solo si, contiene todos sus puntos de acumulación. ¿Tá? Entonces,
básicamente sería como probar que es cerrado si, solo si el A' está incluido en el A. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que un conjunto es cerrado si su clausura coincide con A. Por la expresión que acabamos de probar para la clausura, tenemos que la clausura es igual a A' unión A, o sea que un conjunto es cerrado si A' unión A coincide con A. Pero recuerden que de conjuntos tenemos que una unión coincide, A unión B básicamente coincide con A, si y solo si el B es más chico que el A, o sea, está contenido en el A. En este caso lo que tenemos es que A' unido con A es A. Esto implica entonces, sí, solo sí, que A' debe estar contenido en el A. Y esto es justo lo que queríamos probar. Un conjunto, el conjunto A cerrado si A' está incluido en A. Ahora, lo que dije recién, la condición 2 puede expresarse como A es cerrado si solo si A' incluido en A. Por otro lado, em, la parte esta 2 del teorema, la caracterización de conjuntos cerrados según sus puntos de acumulación, no está diciendo que los conjuntos cerrados tengan puntos de acumulación. Lo que sí está diciendo es que en caso de tenerlos, eh, pertenecen al conjunto. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos ejemplos en R con la topología usual de conjuntos cerrados cuya, cuyo derivado es vacío, por ejemplo, Z. ¿Tá? Lo que sí es cierto, si nosotros tenemos esta condición necesaria y suficiente, un conjunto cerrado, si solo si A' está incluido en A, en caso que el A' sea vacío, o sea, si el conjunto no tiene punto de acumulación, entonces el conjunto es cerrado porque el vacío está incluido en A para cualquier A. ¿Tá? Ahora sí, nos vamos a la definición del límite de la sucesión. Tenemos x sub n, una sucesión de puntos de x, y L es un elemento de x. Y acá voy a hacer especial hincapié. Si tenemos un espacio topológico X, los límites, en caso de existir de una sucesión de puntos de X, necesariamente son elementos de X. Si estamos en R, los límites, en caso de existir, son números reales. Si estamos en R2, los límites de una sucesión, en caso de existir, son puntos del plano. ¿Y por qué hago esta aclaración? Muchas veces me encuentro que, por ejemplo, dicen, si una sucesión, vamos al caso de R, si una sucesión tiene como límite cualquier número positivo, suelen escribir los estudiantes x sub n tiene límite o tiende a R más. Eso es un bolazo, está mal. ¿Tá? En todo caso se escribiría x sub n tiende a L para todo L perteneciente a R más. ¿Tá? ¿Cómo definimos entonces límite de una sucesión? Básicamente teníamos dos formas que también probamos antes que eran equivalentes. X sub n tiene límite L si, dado cualquier entorno de L, los términos de la sucesión pertenecen a ese entorno a partir de un S sub cero. Es decir, fijado un entorno de L, la cola de la sucesión pertenece a ese entorno. Y otra forma sería, digamos, en vez de observar lo que pasa dentro del entorno, nos fijamos afuera. Una sucesión X sub n tiene límite L si para cualquier entorno de L, fuera del entorno hay una cantidad finita de términos de la sucesión. ¿Tá? Y como ya saben, en caso de que la sucesión tenga límite L, digamos, vamos a decir x sub n tiene límite L, x sub n tiende a L, y lo que vamos a decir en general es que la expresión, en caso de que tenga límite, es convergente. ¿Tá? Y una aclaración al respecto. Nosotros hablamos en topología de sucesiones convergentes. No vamos a hablar de sucesiones ni divergentes ni nada por el estilo. Solamente definimos el límite finito, digamos. O sea, que para nosotros, cuando clasificamos una sucesión según su límite o sus límites, tenemos que una sucesión es convergente o que una sucesión no es convergente. Fin. Ahora, como ven, acá estamos usando la notación x sub n tiende a L con una flechita, pero se nos podría ocurrir usar la notación límite de x sub n cuando n tiende a más infinito es igual a L, que usan en análisis. ¿Tá? Lo que pasa es que esta notación
En caso que una asociación tenga dos límites, nos lleva a contradicciones, porque si el límite es igual a L y el límite es igual a L', la propiedad transitiva de la igualdad nos permitiría decir que L y L' son iguales. Esto quiere decir entonces que la notación esta que usan en análisis está reservada para aquellos espacios donde hay unicidad del límite. Bueno, ahora pasamos a lo que sigue. Antes de pasar, los invito a que revisen en las notas que hay ejemplos en casi todos los espacios que ya vimos. Hay ejemplos genéricos para la clausura, el interior, el derivado, y también van a encontrar para límites de sucesiones. En- Cuando trabajamos con R con la topología usual, en unos ejercicios decían definición por básicos. Y básicamente probamos estas tres expresiones para interior, clausura y límite, ya no en términos de abiertos cualesquiera, sino en términos de intervalos de la forma AB. A ver, ¿qué tiene de novedoso esto? Es mucho más manejable para estudiar ya sea el interior, la clausura o el límite, trabajar con intervalos de esta forma y no con abiertos en R usual de cualquier forma, sobre todo para el caso de la clausura y el límite, que fíjense que las definiciones nos estaban diciendo antes, para todo entorno de X pasa tal o cual cosa, para todo entorno de L. Y decir para todo quiere decir que tenemos que probar con todos los abiertos. ¿Tá? Sin embargo, cuando tenemos abiertos particulares de esta forma, digamos, el trabajo con todos estos intervalos es más fácil que con todos los abiertos, porque básicamente los entornos estos, ¿no? Los entornos de X o de L, que son de esta forma, son intervalitos, son menos cantidad y su forma es una forma dada. Ahora, ¿qué tienen de particular los intervalos de la forma B en R con la topología usual? Ya dijimos que forman una base de la topología. ¿Tá? Entonces, digamos, motivación, lo pongo como motivación, porque básicamente esto que probamos allá sin saber qué era esto de definiciones por básicos, nos ofrece una forma de definiciones de interior, clausura y límite en función de los básicos de la topología. Y lo que nos invita es a generalizar. Siempre que haya una base en una topología, podemos definir interior, clausura, también derivado, que ahora lo vamos a ver, y convergencia, límite de una asociación, usando solamente los básicos. ¿Tá? Entonces, básicamente tendríamos estas definiciones que vamos a probar para el caso en que, bueno, tengamos la topología definida por una base. Tenemos entonces un espacio topológico, X tau. Tenemos una base donde los B sub alfa son los básicos. Recuerden que los B sub alfa son también elementos de tau, porque tau es la topología generada por la base. Si tenemos un conjunto A, una sucesión de puntos de X y L son elementos de X, entonces tenemos estas condiciones necesarias y suficientes que básicamente son las mismas de la diapositiva anterior, pero cambiando el intervalo B por un básico. ¿Tá? Que, insisto, estas definiciones, cada vez que tengamos base para alguna topología, nos permiten estudiar interior, clausura, derivado y límites, eh, trabajando con una cantidad más chica de abiertos. Y vamos a probar solamente la condición A y la condición B. Para el interior, nosotros tenemos que probar que un punto A es interior al conjunto A si y solo si existe un básico, de la base por supuesto, que contiene el A y al mismo tiempo el básico está incluido en A. ¿Tá? Entonces, primero que nada, el recíproco de esta afirmación es inmediato. ¿Y qué quiere decir es inmediato? Dice, teniendo en cuenta que la base está formada por abiertos. Entonces, fíjense qué es lo que estoy diciendo. Em, a ver, ¿qué estaba diciendo? Ah, claro. La definición de interior
digamos, dice que existe un entorno de A contenido en A. Ahora, para el recíproco, nuestra hipótesis es que existe un básico que contiene el A y está incluido en A. Pero como dijimos, este básico es un elemento de la topología, o sea, es un entorno de A. O sea, que si existe un entorno particular, entonces el punto A está en el interior del conjunto A. Recíprocamente, parecería eh, que, digamos, si A está en el interior de A, por la definición, existe un abierto de la topología que contiene el A y está contenido en A. Lo que no sabemos de antemano es si ese abierto U es básico o no es básico, y lo más probable es que no lo sea. ¿Está? Lo que sí podemos probar a partir de esta definición es que adentro de U, digamos, hay un básico que también está contenido en A. Entonces, fíjense que acá lo que usamos es la definición de topología generada. Nosotros esto lo sabemos por hipótesis. Existe un abierto U de la topología de tau que contiene el A y al mismo tiempo está incluido en el conjunto A. Ahora, como U es un elemento de la topología, que es la topología generada, y además A es un elemento de ese abierto, entonces, por la definición de la topología generada, lo que tenemos es que existe un básico B sub A, de forma que el A pertenece a ese básico, o sea, ese es un básico que contiene al elemento A, y además ese básico está incluido en el conjunto U. Pero ahora recordemos que U está incluido en A. O sea que si B sub A está incluido en U y U está incluido en A, entonces tenemos que el básico B sub A está incluido en U y además, como ya sabíamos, contiene al A. Y eso es justo lo que queríamos probar. Por otro lado, tenemos, si A es un elemento de la clausura, lo que sabemos, por la definición, es que todos los entornos de A cortan al conjunto A. Ahora, en particular, los básicos de su A, que contienen a la, también cortan a la. Y esto otra vez es porque los básicos son abiertos. Esto quiere decir, si me tomo un básico cualquiera que contiene al punto A, necesariamente corta el conjunto A. Y sería como decir, si la familia entera de abiertos o de entornos de A cortan al conjunto A, los básicos que contienen al A, que son una porción más chica de esos entornos, también van a cortar al A. Ahora, recíprocamente, sabemos, por hipótesis, que todos los básicos que contienen al elemento A cortan al conjunto A. ¿Tá? Y lo que queremos probar es que, dado un entorno cualquiera de A, no necesariamente básico, queremos probar que ese entorno de A corta al conjunto A. Ahora, otra vez vamos a la definición de topología generada. El uso A es un entorno de A, o sea, es abierto y contiene al A. Por ser abierto y contener al A, la definición de topología generada por la base B nos dice que existe un básico, B sub A, que contiene al A y está incluido en el uso A. O sea, fíjense que en realidad el básico, este B sub A, es una parte del uso A. ¿Tá? Entonces, podemos intersectar miembro a miembro esta inclusión, lo que nos queda B sub A intersección A incluido en USUA intersección A. O sea, intersectamos miembro a miembro con el conjunto A. Pero fíjense lo que pasa. Nosotros por hipótesis sabíamos que todos los básicos que contienen el A cortan al conjunto A. Esto quiere decir que esta parte de la inclusión es un conjunto no vacío. Es decir, B sub A intersección el conjunto A es no vacío. Pero si este no vacío está incluido en U sub A intersección A, quiere decir, o podemos concluir que esa intersección U sub A, intersección A, no es vacío. Y esto es lo que queríamos probar. Ahora, tenemos también otra cosa que no comenté acá. Para puntos de acumulación y sucesiones, que ambas definiciones también comienzan diciendo, para todo entorno de A pasa tal cosa, ¿tá? Y para todo entorno de L pasa tal cosa. Las demostraciones son similares a estas, a la del B, que también comienza diciendo para todo entorno de A. Hice la A y la B porque en un caso
La definición implica la existencia de un entorno con tales condiciones, y en el caso de la clausura, la definición implica que todos los entornos de A cumplan tal o cual propiedad. ¿Está? Para terminar, tenemos un teorema similar que no vamos a probar, que sería condiciones necesarias y suficientes para que un punto sea interior, clausura, de acumulación o la definición del límite de una sucesión, todas en términos de bolas. ¿Está? ¿Qué sería? Cualquiera podría pensar, bueno, es igual que básicos porque las bolas son básicos. Pero básicamente, digamos, en este caso, a ver, para el caso del interior, decíamos, existe un básico que contiene la A y está incluido en A. ¿Tá? Esto nos diría entonces, si lo traducimos a bolas, es que A está en el interior si existe una bola que contiene la A, no necesariamente de centro A, y está incluido en A. Sin embargo, lo que probamos es más exigente aún porque, digamos, un elemento pertenece al interior si hay una bola de centro en ese mismo elemento contenida en A. ¿Tá? O sea que en este caso, esos entornos de A que son básicos, es una familia más chiquita aún porque solamente trabajamos con las bolas centradas en ese punto, lo mismo para la clausura, para el derivado y lo mismo para la definición del límite. Y bueno, es todo por hoy. Adiós.